Muchas gracias por la presentación. Primero, muy agradecida por esta invitación. Estoy muy contenta de compartir con colegas latinoamericanos y desde acá de Chile les envío un afectuoso saludo a todos los que están escuchando. Eh, bueno, hoy como tal la presentación, como lo mencionaron, quisiera compartir y presentar una variable que es la sensación de derrota y su relación con la suicidalidad de adolescentes vulnerables, que creo que es una variable que es muy importante para el territorio latinoamericano. No solo nos hace sentido a Chile, sino que a nuestro territorio. ¿De dónde nace el interés de buscar nuevas formas de explicar el suicidio? Lamentablemente nace de una triste noticia. Nosotros entre el 2000 y el 2008 eh, tuvimos una tendencia al alza del suicidio adolescente, mientras que el resto de los países OCDE, incluyendo México, estuvo a una tendencia a estabilizarse o incluso a la baja. Se instauró un plan nacional para reducir esta alza. Sin embargo, después de más de 15 años, 2015, 2017, en este último año, el suicidio en nuestros chicos de 15 a 19 años sigue siendo la principal causa de muerte. Esto en términos globales. También en términos específicos, y esto también pasa en otros países, las tasas se distribuyen de forma desigual según territorio, hay diferencia entre que si es rural, si es urbano, si es una zona fronteriza o no, según grupos socioeconómicos, clase social o grupos minoritarios. Entonces, con este panorama surgen preguntas para investigar como un contexto que es tan concreto como un territorio, como una forma de vivir, una condición de vida, puede llegar a impactar la intimidad de un adolescente y llevarlo a la conducta suicida. Y si hay algunas otras variables que sean relevantes para nosotros y que no hayan sido suficientemente estudiadas. Nuestras variables generalmente son heredadas de modelos que se han levantado en otros hemisferios del mundo, eh, que nosotros también los valoramos, esas variables como la depresión, la desesperanza, pero quizás no nos quedamos con esas y no exploramos otras que pudieran hacernos más sentido en nuestro territorio latinoamericano. Entonces, siguiendo con el contexto y cómo estas diferencias territoriales, bueno, nuestro Plan Nacional de Salud Mental y así como la OMS hace una aseveración de que los determinantes sociales influyen en la salud mental y de alguna forma hay que hacer algo con ellos para poder mejorar la salud mental de la población. Por lo menos como afirmación está escrito en algún lado. Ahora, el caso de Chile, que también he ido haciendo comparaciones, por ejemplo, con Colombia y Ecuador, hicimos una comparación. Durante las últimas épocas, Chile tuvo un aumento muy grande económico, disminuyó la pobreza de una forma bastante notoria y celebrada, diciendo, uy, que miren Chile cómo lo hizo para disminuir la pobreza. Y además se instauró algunas políticas de garantizar el acceso a salud mental fue depresión, esquizofrenia y alcoholismo. Sin embargo, en este mismo periodo de auge económico, la salud mental de la población disminuye y al mismo tiempo que hay mucha riqueza, la desigualdad social se mantiene durante estos últimos 30 años y si uno ve hacia atrás es algo histórico. Entonces, mientras mucha población tuvo más acceso a recursos, los más pobres fueron adquiriendo más recursos, lamentablemente el grupo más rico también así lo hizo y por lo tanto la desigualdad, la distancia entre un grupo, entre los pobres y más ricos por decirlo, se mantiene igual. Eh, También llama la atención que justo en esta época de gran crecimiento económico, en los últimos 15 años hay una exacerbación del descontento social. De hecho, nosotros hasta el 2019 tuvimos un gran estallido social y estamos en plena reforma de nuestra constitución. Y en esta demanda colectiva
los adolescentes tuvieron un papel muy importante. De hecho, ellos potenciaron todo lo que son los movimientos sociales en este minuto cuando se levantaron en el 2006 para exigir cierta dignidad en su educación y calidad, y luego volvieron a hacerlo el 2011 y luego el 2019 tienen un papel muy activo en lo que es el estallido social. Estos son los datos por separado: mucha riqueza, desigualdad igual, baja salud mental, mucho descontento. ¿Qué nos dicen los datos en relación, estos datos económicos, cuando los cruzamos con variables de salud mental? Son varias, pero no mucho, ¿eh? No se ha hecho tanto énfasis en la relación, pero sí quisiera rescatar un dato que tiene que ver con nuestra población de adolescente, que es la que nos convoca hoy, que el adolescente de colegio privado y en comparación con los otros tipos de colegio, el subvencionado y el público, tiene una ideación suicida, por ejemplo, mucho más baja que el resto, ¿ya? Y hay como una estratificación del malestar psicológico que se acentúa en los colegios públicos, luego un poco menos en los privados subvencionados y luego en mucho menor medida en los privados. Lamentablemente, Chile, su sistema educativo ha sido un ejemplo de segregación social, y en estos 30 años lo que ha hecho es ha segmentado socialmente a la población estudiantil en, en clases sociales, es decir, colegios privados están los más ricos, subvencionados va la clase media y los públicos la clase baja, por decirlo así. Y lamentablemente también hay una correlación con la calidad. La calidad ha ido disminuyendo en los públicos en comparación con los otros colegios. Entonces, y hay una relación con la salud mental. También lo encontramos, por ejemplo, a nivel más macro. Cuando Chile comienza su gran crecimiento económico, hay una curva de crecimiento del PIB, del Producto Interno Bruto, también lo hizo la curva del suicidio. Fue una relación directa. A medida que subía el PIB, subía la correlación de conducta suicida. Y así otros ejemplos que parecen estratificar el malestar. ¿Ya? Con esto en mente, y viendo cómo pasa de un contexto al malestar interno hasta el suicidio, eh, me pregunté cómo se estudia esto, cómo lo han ido estudiando y en base a a qué supuesto, ¿ya? Y se estudia más o menos con dos miradas. Una, considerando el ingreso, es decir, le preguntan a las personas cuánto ingreso tiene y eso lo correlacionan con elementos de la salud física y también mental. Y por otro lado hay otro grupo que en realidad no preguntan el ingreso, sino que estratifican a la población, es decir, preguntan por riqueza, clase social o posición social. Y estos tienen dos supuestos distintos, ¿ya? El ingreso, a preguntar solo por ingreso, tiene a la base el supuesto de que las personas más pobres tienen peor salud mental porque no tienen el dinero para comprar la salud mental. Hay todo un modelo económico y de sociedad detrás. En cambio, estas otras formas de estudiarlo, en comparación a otro, en comparación a cuánto gano yo en relación a otro y cuál es mi posición social, tiene otro supuesto atrás, que es esta diferencia también contribuye al malestar. No es solo el poder comprar, sino que mantenerme en una posición baja en comparación a otro. Eso contribuye a mi malestar físico y mental. Si ponemos a competir ambos modelos, nos damos cuenta que la posición baja predice, ya que hablábamos de modelos predictivos anteriormente, es mucho más fina en predecir la salud física, la salud mental, estoy hablando de adolescentes esto, síntomas depresivos, incluso la ideación en el intento suicida. Así de relevante es. Entonces, cómo la posición social nos ayuda a mejorar nuestra predicción
en salud física y mental. Esto es coherente con la propuesta, el estudio de análisis macroeconómicos que hace Wilkinson, después Wilkinson y Piquet, donde él, al analizar varios países a nivel mundial, logra detectar que los países que tienen mejores indicadores de salud no corresponden necesariamente a los países más ricos o desarrollados, sino a los que tienen una menor diferencia entre los ricos y los pobres, es decir, a los que son menos desiguales. Entonces ahí un poco pensar, chuta, Chile, con razón no estamos tan bien. ¿Qué es lo que se propone? Se propone que la desigualdad es un factor distal y que habría mecanismos intermedios que explicarían una mala salud. Y entre esos mecanismos intermedios es necesario procesos de comparación, de comparación social. Y en esos mecanismos de comparación social es donde yo propongo y investigo la derrota social como un mediador entre un ambiente desigual, adverso, vulnerable, y un malestar individual. ¿De dónde viene la derrota social? Como concepto, viene desde las teorías evolutivas de la depresión. O sea, ¿qué quiere decir evolutiva? Es que la depresión en algún minuto, como reacción depresiva, era funcional a un ambiente muy deprivado, por ejemplo. Están todas las teorías evolutivas no sociales, como por ejemplo la desesperanza aprendida, donde es una forma de reaccionar frente a estímulos que no se pueden controlar. Es como en el ambiente. Pero hay otras teorías que ponen el énfasis que las reacciones depresivas tienen mucho que ver también con el vínculo. Está la teoría del apego, donde reacciones depresivas son entendibles en una determinada diádica vincular, y también la teoría del ranking social y la comparación social. La teoría del ranking social es muy interesante y es donde se toma la derrota social. En términos bien sencillos, nos plantea esta teoría que nosotros como primates, hablando bien desde nuestra evolución, nosotros como primates somos altamente sensibles a detectar la jerarquía social, ¿ya? Porque eso nos sirve para sobrevivir de alguna forma. ¿Qué nos permite esto de detectar las jerarquías sociales como grupos sociales? Me permite prever si yo puedo o no conseguir recursos para mi grupo en función si hay otro más poderoso o otro menos poderoso, ¿ya? Si estamos peleando por el mismo recurso, un grupo más poderoso, que yo sé que si entro en conflicto con ellos, mi grupo va a terminar destruido o en la muerte o dañado. Por lo tanto, no me enfrento a él, bajo la motivación, me vuelvo sumiso frente a ese grupo para no competir y busco otros grupos que estemos compitiendo por los mismos recursos en los cuales yo pueda, entre comillas, tener más probabilidades de ganar esos recursos y obtenerlos para mi grupo. Algo muy, muy de modelo animal, eh, como teoría evolutiva. Ahora, ¿qué hace la derrota social? Dice bien, o sea, hay un componente quizás muy evolutivo, pero nosotros tenemos un componente psicológico y ahí baja la teoría a nivel psicológico, porque nosotros no solo tenemos necesidades de comida, de protección, sino que también tenemos necesidades psicológicas personales que las jerarquizamos según nuestras prioridades. Y ahí entra la derrota social. No es solo competir y fallar por comida, sino que también por metas importantes en la vida. Como definición, la derrota social se define como la sensación de haber luchado por algo importante para mí y haber perdido. Luché, me esforcé y frente a un otro, este es el componente social, perdí. O el otro, que también está peleando, luchando conmigo, yo lo veo mucho más apto o con más recursos que yo. Por ejemplo, quiero entrar a la universidad, un adolescente,
pero el de al lado está en un mejor colegio que yo y recibe mejor educación que yo. Eso me puede facilitar a mí la sensación de ser derrotado socialmente, ¿ya? Son distintas las fuentes de derrota, pueden ser una pérdida material que me haga perder mi estatus, pero también simbólica, o por ejemplo, para muchos el perder un matrimonio y pasar del estatus casado a divorciado es una pérdida muy importante como estatus en la vida y estatus social dependiendo del grupo en el cual ellos se desenvuelven. También humillaciones sociales, ataques de otros, ser víctima visible de humillaciones como el caso del bullying, también es una fuente de derrota, de sentir fracaso, de luchar contra algo que no lo puedo vencer, contra un otro, no es un algo, contra un otro. Y también hay fuentes de derrota que las pongo yo internamente, y están los componentes individuales también. Me pongo metas muy inalcanzables o poco coherentes con mi nivel de habilidades, por ejemplo. Por lo tanto, me someto continuamente al fracaso. ¿Qué pasa con la derrota? Todos hemos luchado y perdido, es parte de la vida, es algo que nos acompaña siempre. Cuando uno está derrotado, fracasado, tiene tres tipos de reacción. Una tipo conductual, que es una hipervigilancia o una inhibición conductual. También de tipo motivacional, baja la motivación, ya no quiero hacer nada, no tengo ganas de hacer nada. Y también hay unas reacciones depresivas de tipo eh, como de baja valía, de ineficacia, y esto tiene correlatos biológicos, o sea, en modelos animales se ha corroborado que hay una baja en la serotonina y altos niveles de cortisol, que son dos correlatos también relacionados con la depresión. Lo normal es que nosotros vivamos temporalmente esas tres reacciones, por un momento. Vivamos nuestra derrota, la aceptemos momentáneamente y luego redireccionamos, eso es lo normal. Buscamos otra estrategia, abandonamos esa lucha, la cambiamos por otra o buscamos aliarnos con otros para cambiar la estrategia y poder tener éxito frente a un otro la próxima vez. ¿Cuándo sucede la parte patológica? Cuando no somos capaces de salir de ese estado de derrota. Estoy constantemente viviendo esa baja de serotonina, esa reacción de poca valía, esa inhibición conductual. Y no soy capaz de salir de eso. Ese proceso es lo que se ha ligado y estudiado a la depresión, al trastorno por estrés postraumático, al suicidio e incluso a los síntomas psicóticos. Actualmente está integrada en modelos de suicidio como el modelo El grito del dolor y a modelos más complejos que comienzan con la derrota y luego todo el resto de las cascadas conductuales, que sería el IMB de O'Connor, ¿ya? ¿Qué pasa con nuestros jóvenes derrotados? En el sentido de nuestros jóvenes que están constantemente frustradas sus metas importantes, que constantemente hay un otro que nos pasa por el lado, hay un otro que sí obtiene lo que yo no obtengo y es importante para mí, ¿ya? Lo que yo planteo es que las sociedades que son altamente desiguales, que hacen que la diferenciación de clases y que el otro pueda y yo no pueda, y eso yo lo veo, hace más frecuente la sensación de derrota. Por lo tanto, hace más frecuente es toda esta cascada que produce la derrota, toda esta desmotivación, serotonina, esta inhibición conductual. Y eso puede favorecer eh, el avanzar a niveles clínicos, a nivel depresivo o incluso a la conducta suicida. ¿Por qué el adolescente en especial? ¿Por qué centrarnos, para mí, hacer un acento y estudiarlo en la adolescencia? Porque el avance cognitivo del adolescente que sufre, bueno, que implica la adolescencia, no lo sufre, se vuelve más abstracto, por lo tanto, es el momento
en que él amplía su visión de mundo y incorpora más elementos en su análisis, y dentro de ese análisis están todo lo que son las variables sociales. Él empieza a entender su mundo de una manera más compleja. Por lo tanto, la conciencia de desigualdad o de clase comienza a despertarse ahí. También la comparación social es muy relevante como fenómeno. Lo que el otro hace, la comparación que hacen entre pares les va ayudando a formar su identidad, a elegir, decir, esto va conmigo, esto no, yo soy así, no soy así. Y también es el momento que culturalmente ellos tienen que plantear metas futuras, y está todo el tema del desarrollo vocacional y el de prepararse para, en el caso de Chile, la competición por entrar a la universidad, y en universidades buenas y no tan buenas, y ahí el peso de la calidad de la educación afecta mucho. ¿Y qué pasa con los adolescentes en desigualdad? Que ya tienen esta conciencia, que ellos tienen en este minuto, que estamos en plena crisis social, más allá de la crisis sanitaria o en compañía, ellos ya dicen y han levantado la voz por una educación de calidad. Saben que no están recibiendo una educación de calidad. Por lo tanto, su visión de futuro está condicionada al poder adquisitivo. Y eso ya lo verbalizan y se han organizado para decir que eso lo saben y lo están mirando. También la conciencia social, la conciencia de clase social como discriminatoria. Ya varias encuestas dirigidas a la juventud, ellos nombran como principal fuente de discriminación la clase social y la forma de vestir. Los critican por su forma de vestir. Y en el caso de las mujeres, chicas, ellas también están en un proceso de visibilizar que muchas de ellas en edad escolar, la, la población que más deserta de la enseñanza media es femenina, y que se espera de ella que deserten para entrar en labores de cuidados de hermanos menores o de sus propios hijos, porque el embarazo adolescente sigue siendo una realidad. Entonces, esto a nivel conceptual, me hubiese gustado también presentar los resultados de un estudio que va avalando a a nivel empírico esta relación, eh, pero bueno, me invitarán para la próxima y yo les podré contar algunos resultados. Solo para terminar, decir que la sensación de derrota es un lenguaje de malestar psicológico que nos puede ayudar a entender mucho mejor que otros lenguajes como la desesperanza. ¿Por qué? Porque nosotros estamos abrazando el discurso del éxito, estamos con esto de lo exitoso, de los modelos neoliberales, de consumismo, etc. Por lo tanto, si eso es socialmente relevante, el fracaso y la derrota también se vuelve más relevante en los jóvenes. Tenía más que contarles, pero por el tiempo lo dejamos hasta aquí, y por lo menos agradecida de poder transmitir el concepto y que podamos interesarnos en las consecuencias también en otros países que como latinoamericanos compartimos. Muchas gracias.